Tenemos un invitado súper especial hoy. Yo tenía muchas ganas de tener en el programa. Se trata de Emilio Delgado, Señor, y portavoz. tenía muchas ganas de tratarle personalmente, además, Ya, no puede ser, me imagino. Pues verle encantado. personalmente. Emilio Delgado es portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea, diputado y portavoz en el Ayuntamiento de Móstoles. Encantado de tenerte con nosotros, Emilio. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. ¿Y en qué día, Fernando? Llevamos tercera jornada del juicio contra el fiscal general. ¿Qué día? Ya han pasado por allí Mar, ha pasado por allí González Amador, han soltado todas las cosas que han soltado, en fin, son para... Bueno, iba a decir una barbaridad, no la voy a decir. Hasta Lobato ha pasado. Hoy ha pasado Lobato, sí, hoy ha pasado Juan Lobato y Pilar Sánchez Acera. En fin, están pasando por ahí todo el mundo. Yo no sé si más que el juicio al fiscal general se está convirtiendo en un show, aquello, ¿no? Un poquito, ¿no? Bueno, pues a mí me da un poco de rabia que al final la actualidad de las golferías de unos y otros se tapen los problemas fundamentales. Nos hablaba tu compañero, fíjate, desde un atasco, las dificultades de movilidad de esta región. Supongo que luego tendremos ocasión de comentarlas, pero podemos hablar de eso, de la crisis de las universidades públicas, de la sanidad, de tantas cosas que quedan pendientes, ¿no? Y que tapan los escándalos sistemáticos, en este caso, pues del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque para mí lo fundamental de toda esta historia es que hay unas comisiones millonarias que obtiene la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de una de las principales contratistas sanitarias de la Comunidad de Madrid, como es Quirón, que no se declaran en Hacienda, que gracias a ellas, pues este señor y la presidenta viven en un nivel de vida bastante alto, y que cuando Hacienda decide intervenir porque no se han declarado correctamente y porque se ha utilizado una trama de empresas opacas para defraudar a Hacienda, toda la maquinaria de la derecha madrileña sale en defensa de este señor, y finalmente quien resulta imputado es el fiscal general, que es el que está sentado ahora mismo teniendo que defenderse, cuando hay pues un buen número de periodistas afirmando delante del juez que tenían esta información bastante antes de que el fiscal general la recibiera, y por tanto difícilmente pudo ser él el que la filtró, ¿no? Pero sí, desde luego, es la actualidad, la está marcando este tema. Fernando. Fíjate, te voy a decir una cosa. Yo soy de los convencidos de que el fiscal general no va a salir inculpado de este proceso. Y yo. Porque hasta ahora no hay más que pruebas circunstanciales. Por lo menos lo creo así. Ya veremos a ver si estoy en lo cierto o no. Pero también creo que el fiscal general tiene una permanencia insostenible en el puesto, porque es que ya lo que no puede ser es que el escándalo esté en torno al fiscal general, sea culpable o no, que es que fíjate que no, y ni siquiera lo estoy cuestionando, pero yo creo que cuando ya empieza a ser escandaloso la permanencia de un señor en un puesto, hay que relevarlo, me parece a mí. Pues fíjate que te entiendo y comprendo lo que dices, pero no estoy de acuerdo, porque creo que la derecha ha dado con una tecla, que es judicializar a las figuras que le son incómodas o ganar partidas a través del ámbito judicial. Pasó con Mónica Oltra también, y a veces se defiende a la institución también quedándose uno y defendiéndola, y en este caso no se ha aportado una sola prueba que indique que esa filtración salió del fiscal general, ¿no? Que se limitó a desmentir un bulo que entra dentro de sus competencias, pero que se correó. No hay ni una sola prueba que atesore, que nadie a día de hoy que demuestre que la filtración sale del fiscal general. Es una posición endiablada, yo lo reconozco, creo que es una posición difícil de sostener en cualquiera de los casos, pero personalmente creo que por lo particular de la situación se justifica que se quede al frente de esta institución y que la defienda, porque si no la elección es inmediata. Si queremos cargarnos a alguien, metemos una denuncia. Lo judicializamos. Claro. Fernando, ibas a decir. También, tienes razón, pero te digo, no sé qué es peor ahora mismo, si el escandalazo en torno al fiscal general, que teóricamente debe ser una figura absolutamente intocable, aunque en España nunca lo es, dicho sea de paso, nunca lo es, o la permanencia diciendo en un sostenilla y no en mendalla, diciendo, oye, yo soy inocente y por tanto, ¿por qué no voy a tener que decir? No sé qué es peor. Creo que las dos cosas son malas, sinceramente te lo digo. Las dos cosas son malas. Claro, es que yo creo que se está sometiendo a las instituciones a unos niveles de tensión que tienen difícil resolución. Habría que analizar quién está sometiendo a las instituciones a estas tensiones y por qué. Ese es el tema. Habría que analizar también de qué instituciones estamos hablando, porque unos se someten a unas instituciones a una tensión y otros a otra, o unos a unas instituciones y otros a otras instituciones, que también es verdad.
Yo te diría que en general ahora mismo el estado moral, ético y estético de la política española es bastante penoso, la verdad, es bastante lamentable. Y no me atrevo a culpar de ello en exclusiva a la oposición y por supuesto menos todavía en exclusiva al gobierno. Pero yo creo que ambas partes tienen bastante culpa. Estamos lanzados en una dialéctica absolutamente venenosa. Seguramente no haya santos en esta historia, ¿no? Y todo el mundo tenga responsabilidades distintas, pero hay una cronología de los hechos que a mí pues sí me lleva a distribuir responsabilidades de una manera distinta, ¿no? Yo todo lo que tiene que ver con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aparece en marzo de 2024. Uh-huh. A partir de ahí nos encontramos que en los siguientes 4 meses se jalonan los tribunales con denuncias contra el fiscal general, el hermano del presidente, la mujer del presidente. Sí. Y todas ellas las presenta una asociación ultraderechista que se llama Manos Limpias. Uh-huh. de dudosa reputación. Sí, ¿no? Sí. Y a partir de ahí tenemos lo que tenemos. Entonces, pues pero seguramente no haya... Dudosa nada. Claro. Nada. Bueno, no seas generoso. Pues para que veas que he sido prudente, ¿no? Oye, pero una cosa, porque Fernando ha tocado una tecla que me parece interesante, porque es verdad que yo veo muchas veces los debates en el Congreso de los Diputados, por supuesto, pero los de la Asamblea de Madrid, y de verdad que se me cae un poquito el alma a los pies. A mí también. Ah, bien. También, claro, ¿cómo no se te va a caer el alma a los pies? A cualquier persona, a cualquier demócrata, pues se le cae el alma a los pies, porque es lo que te decía antes, en lugar de estar ahí analizando la problemática de la Comunidad de Madrid, uh-huh. porque una región que tiene unas condiciones tan apabullantemente buenas como es la Comunidad de Madrid, no está despuntando como debería, a mi modo de ver. Uh-huh. En lugar de tener un debate sobre eso, pues tenemos debates en los que nosotros decimos hay que recuperar la industria de Madrid, y nos dicen váyase a Corea del Norte, que seguro que allí le gusta mucho la que tienen. Cuando nosotros planteamos por qué los niveles de desigualdad se están haciendo insoportables en esta región, nos dicen que más hay en Venezuela, y esta es la dinámica en la que estamos metidos en la Comunidad de Madrid. Creo que es una cosa absolutamente estéril y que no beneficia a nadie en la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Fernando. ¿Tú ves las sesiones de control parlamentario los miércoles en el Congreso de los Diputados? Y es lo mismo. Sí, sí. Sí, claro. Me preguntabais por la Comunidad de Madrid, que es donde yo trabajo. Yo lo que te puedo hablar es del sitio donde yo trabajo. Las del Congreso de los Diputados, pues me parece que no son muy distintas. Uh-huh. Claro. No, yo lo que quiero decir es que estamos en una situación política. Yo, sinceramente, llevo muchos años mirando la situación política desde muchos ángulos, y en esta degradación moral, ética y estética, ya te digo, no lo había visto jamás. No, yo tampoco. Mira, yo por ejemplo, cuando gobernaba Cifuentes, teniendo con Cifuentes todas las diferencias que puedan darse, ¿no? Porque no tengo nada que ver políticamente con ella, pero yo tenía el teléfono de los consejeros de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Surgía un problema, como surgió un problema una vez que pues hubo un edificio afectado en Móstoles al que cortaron el agua, y había una niña que tenía una máquina de diálisis, y yo pude dirigirme al consejero en privado y decirle, oye, mira, no voy a llevar esto al pleno, sencillamente si a esta niña mañana no tiene arreglada la máquina de diálisis podemos tener un problema, arregladlo ya. Y el tipo me dijo, pues inmediatamente, porque tiene todo el sentido, y lo arreglaron en el momento. Uh-huh. Eso ya hoy es imposible, porque yo no tengo el teléfono de los consejeros, porque no hay diálogo con nadie del Partido Popular, porque han volado todos los puentes, ¿no? Pero fíjate que se han volado en todas las direcciones, porque se han volado en Madrid en la dirección del gobierno a la oposición, pero se han volado a nivel nacional también del gobierno a la oposición y de la oposición al gobierno. Es decir, ahora mismo no hay puentes en ningún sitio. O sea, vivimos probablemente, yo creo que Fernando y yo en esto estamos vivimos uno de los momentos más, desde ese punto de vista, más anómalos que hemos vivido nunca desde que tenemos democracia en este país. Pues yo seguramente ahí tenga una visión menos ecuánime que la vuestra, ¿no? Uh-huh. Pues yo creo que esto de dos no pelear si uno no quiere es mentira. Hay veces que si uno se empeña, pues al final se le acaban peleando los dos, porque es muy difícil sostener un diálogo con quien... O sea, ayer veía a Javier Arenas fumando, madre mía, detrás de la ministra de Sanidad. Detrás de la ministra de Sanidad. ¿Qué le falta? Ponerse un copazo allí y un sol y sombra. Entonces, ¿qué haces ante ese tipo de dinámicas, no? Yeah. O cuando ves que todas las iniciativas que se plantean en el hemiciclo no van encaminadas a hablar de temas políticos, sino sencillamente pues a minar o a lesionar al de enfrente, ¿no? No se plantean, por ejemplo, prácticamente preguntas ni en materia de empleo, ni en materia de industria, ni en materia de económica. Sí. Pues todo el debate se reduce a saunas y a ese tipo de cosas, ¿no? Claro, el problema es ese, efectivamente, que cuando el debate se reduce a todo eso, los problemas reales de los ciudadanos no están encima de la mesa ni están Absolutamente. Y ahora mismo Madrid
seguro que tiene carencias que necesitarían de un debate serio y más sosegado y más reflexivo, ¿no? Sin ningún tipo de dudas. O sea, por ejemplo, Madrid tiene una tasa de desempleo bajita, de menos del 9%. Eso quiere decir que no es, el principal problema no es la creación de empleo. Sin embargo, la pobreza se ha cronificado en torno a un 20%. Eso quiere decir que la gente, a pesar de tener empleo, prácticamente no llega a fin de mes o no es capaz de salir de una situación de pobreza. ¿Por qué? Porque el empleo al que accede la gente tiene mucho que ver con el sector servicios, tiene mucho que ver con la hostelería, con sectores de bajo valor añadido que generan salarios más humildes y, por tanto, tenemos el reto de promover un empleo de alta calidad en Madrid, que no podemos hacer porque se está derrumbando la industria. La industria madrileña en los años 2000 representaba el 12% del PIB. Sí. Hoy estamos en torno menos del 6%. Y además, también el 6% de los madrileños se dedican a la industria manufacturera, cuando en el resto de España está alrededor del 11%. Es decir, la industria se ha derrumbado, y se ha derrumbado especialmente en la Comunidad de Madrid. Si a eso le sumamos un precio de la vivienda absolutamente inasequible, que está actuando como una aspiradora de recursos, pues tenemos que no es suficiente la tasa baja de desempleo en Madrid para garantizar unas condiciones de vida básicas en la comunidad más rica de España. Así que sí, tenemos mucho que discutir en torno a todas estas cuestiones y, lamentablemente, en lugar de esto, pues tenemos un debate absolutamente viciado por cosas triviales, por zascas, por la política de la encuesta y de la del tuit. Eso es. Y la política del tuit. Fernando, que ya te hemos recuperado. Híjole, esto no funciona, este país no funciona. Aparte de los atascos, los teléfonos ya tampoco. Hasta esto es que nos están escuchando. Yo decía, mira, que realmente esto tiene, ahora mismo tenemos dos problemas muy serios, creo yo. Uno es que el gobierno y la oposición no se hablan, eso lo estabais diciendo vosotros. Yo creo que estamos totalmente de acuerdo todos. No puede ser. Este es el único país del mundo, donde el gobierno no recibe a la oposición y la oposición no se habla con el gobierno, no se habla. Y cuando digo no se habla, quiero decir que no se habla y sé muy bien de qué hablo. Ese es un problema muy serio, muy tremendamente serio. Y el segundo problema es que solo pensamos en 2027 ya. Ya hemos dejado de pensar en construir o seguir construyendo un país a medio y largo plazo. Solamente estamos ya en 2027 y después el diluvio. Esto me parece que son dos rémoras brutales, ¿no te parece? Pero fíjate que todos son incentivos para que eso sea así. Yo he presentado 2 planes de reequilibrio territorial en la Comunidad de Madrid, porque la Comunidad de Madrid es muy desigual, ¿no? Por ejemplo, en Pozuelo, Boadilla del Monte o Majadahonda las tasas de desempleo son infinitamente más bajas que en Parla o en Fuenlabrada. En cambio, la tasa de ahorro de las familias en las primeras zonas se dispara, en las segundas se hunde. Bueno, pues esa brecha habrá que suturarla en algún momento para tener algo de cohesión social. Yo he presentado estos 2 planes, no han tenido el más mínimo impacto. Nadie me ha preguntado por ellos. Ya. Ahora, cuando yo en un momento dado doy un zasca a alguien, eso se dispara. Y eso ya no es un asunto solo de la política, también tienen que ver los medios de comunicación. Tenemos mucha culpa. Quiero decir, hay un ecosistema que premia y una serie de cosas y desincentiva a otras. Y yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo colectivo por poder tener discusiones de largo alcance, efectivamente. Antes comentaba el problema enorme de la desigualdad en la Comunidad de Madrid. Tenemos un 1% de la población que acumula el 35% de la riqueza. No nos podemos permitir esas tasas de desigualdad, porque son injustas, porque además son un desperdicio, porque en los barrios de rentas más bajas hay gente a la que, si se le dan unas oportunidades básicas, va a poder aportar a la sociedad, pues en forma de prácticas deportivas, de filósofos, de artistas, de ingenieros, o sencillamente de gente que ocupe trabajos manuales y que lo haga muy bien y que pueda tener una buena vida. Y si no nos preocupamos de generar esas condiciones, pues vamos a tener que ocuparnos de bolsas de pobreza importante, como ya estamos viendo en muchos casos, ¿no? Y por tanto, estos debates de largo alcance que van más allá de una legislatura deberían tener algo más de incentivos, porque si no estamos condenados a debates de regate corto. Fernando. No, que yo decía que el tema a veces es más serio que todo eso. Fíjate que hay en Madrid, no sé si... Fernando, te hemos perdido, sí. ¿Me estás oyendo? Sí, regular, pero te oímos. Bueno, en Madrid, según tu esperanza de vida es de 2 años más que en otros sitios. Sí. Así como suena. Y te estoy hablando de Madrid, del propio Madrid. Correcto, ahí. Pues esto es una estadística que me cayó en las manos el otro día y que me pareció
brutal. Dramática. Sí. Correcto, hay la misma diferencia de esperanza de vida que entre Madrid y algunas partes de Latinoamérica, Sí. es increíble. Y además, el alcalde de Madrid ha planteado la desigualdad como un indicador de progreso. Decía que las sociedades modernas son desiguales. En cambio, Piketty sacó un informe recientemente que analizaba las sociedades más prósperas las últimas décadas, Sí. y veía que justamente las sociedades más prósperas Sí. son aquellas que eran más igualitarias. Claro. Y además hacía mención a algo que me preocupa especialmente, y decía, las sociedades más desiguales son más proclives a que haya declives democráticos en ellas, ¿no? Porque la gente cae en la desesperanza, la gente cae en el cinismo, no cree en la política, y por tanto la democracia también se resiente. Desmantelas las condiciones de posibilidad de existencia de la democracia. Por lo tanto, es un problema enormemente serio. Y sin embargo, tenemos, por un lado, al alcalde diciendo que es un síntoma de progreso, Espera, Fernando. y por otro lado, a Isabel Díaz Ayuso diciendo que eso de la democracia y la justicia social es un invento del comunismo, poco menos, ¿no? En la línea de Milei. Bueno, pues yo creo que hay que discutir mucho aquí, y hay mucho que discutir, y se podría discutir bien, y se podría discutir de posiciones honestas, pero no se hace así. Pero no se hace. Fernando, ¿qué ibas a decir? No debería preocuparnos mucho precisamente esta de la línea de Milei. Cada día encuentra más defensores, y sobre todo entre nuestros jóvenes. Ahora que vamos a Yo hacer quería ir a el eso, aniversario sí. famoso de la llegada de la democracia y tal, bueno, resulta, y sigo con encuestas, que yo es que estoy haciendo encuestas últimamente y me están saliendo bastante desastrosas. Resulta que, oye, que los menores de 30 años, hay un 30% que dice que que el régimen de Franco fue muy útil y muy justo. Madre mía. O sea, que lo elogian. Pero ¿qué es lo que no hemos sabido explicar a nuestros zetas? ¿Qué es lo que no estamos sabiendo explicarles todavía? Pues mira, yo ahí destacaría en primer lugar que hay un 70% que no dice eso. Bueno, eso como por tener algún esa es la parte elemento al que positiva, agarrarnos, ¿no? Y luego... Oye, es que no te consuelas porque no quieres. Vale. Claro, sí. evidentemente, pero bueno, también creo que hay que darle importancia. No, lo digo porque yo suelo visitar bastantes programas de televisión, y hay Sí. como mucho interés en recoger toda la actividad de la extrema derecha, todo lo que hace la extrema derecha, y en cambio pasan desapercibidas prácticas que están haciendo muchos jóvenes que no se inscriben en esas gramáticas políticas, Sí. pues del sindicato del sindicato de estudiantes o del sindicato de inquilinos, que tienen menos atención mediática, pero que existen y también son jóvenes, ¿eh? Entonces, como primera aproximación plantearía eso. Y después, claro que nos tenemos que preguntar qué está pasando para que haya muchos jóvenes que entienden que la democracia a día de hoy no les da lo suficiente. Y yo creo que particularmente a la izquierda se debe un debate honesto a sí misma en torno a esta cuestión, porque quizá a mí, que tengo 50 años, que suba un poquito el salario mínimo, que baje un poquito la jornada laboral, pues ya me alcanza. Pero para jóvenes que ven que ni estudiando, ni sacándose un máster, ni sacrificándose van a poder tener un futuro digno, porque la vivienda es una aspiradora de recursos, porque el trabajo es precario, pues seguramente entiendan que este sistema no les funciona y necesitan ir a otro. Y lo que debería plantearse la izquierda es cómo planteamos horizontes de futuro transformadores pero sensatos que atraigan a esa población. Porque la derecha lo está haciendo. Están planteando nuevos horizontes, solo que hacia atrás, hacia el siglo pasado. Pero para eso la izquierda no debería tener unos programas un poco más comunes que estos, pelearse un poquitín menos por el trono y actuar de una manera un poco más conjunta. Yo no entiendo, por ejemplo, yo sigo sin entender la pelea, vamos a llamarlo así, que no sea por razones de vendetta pura entre Sumar y Podemos. No, sigo sin entenderlo, no lo entiendo. A mí, pues fíjate, yo creo que una de las cuestiones de las que tiene que empezar a tomar nota la izquierda es que las discusiones entre partidos a la gente no le interesan nada. Nada. No hay nadie que me haya dicho por la calle, es que estoy preocupado porque no sé si se van a poner de acuerdo. Lo que me dice la gente es que está preocupada porque no sabe si va a llegar al fin de mes, porque la vivienda es un desastre, porque la educación se resiente, porque no sabe si le van a poder proporcionar a sus hijos educación universitaria, porque no hay citas en el médico. Y por tanto la izquierda tiene que plantearse la unidad popular no en términos de unidad de partidos, sino de unidad de personas. ¿Cómo hacemos para que los jóvenes estos de los que hablábamos hace un momento conecten transgeneracionalmente con las personas que se jubilan y con las personas que están en medio y quieren formar una familia o tienen proyectos de futuro, para conseguir un bloque popular más interesante que el de la derecha? Porque la derecha está montando un bloque popular muy diverso y muy heterogéneo. Y la izquierda, si de verdad quiere estar en condiciones de superar eso, pues mira, hoy que ha ganado Zoran Mandani las elecciones en Nueva York, creo que es un buen día para tomar nota de cómo lo ha hecho, y desde luego ahí lo que vemos es una constelación transversal de personas muy distintas, ¿no? Que no estarán de acuerdo en todo, pero que se ponen de acuerdo en lo fundamental: justicia social, libertad,
igualitarismo, es decir, un socialismo democrático. Creo que el reto es pasar de un neoliberalismo progresista que se queda corto ya a un socialismo democrático que empieza a apuntar maneras fundamentalmente en torno a los resultados que ha tenido el que era candidato a la alcaldía de Nueva York y ahora ya alcalde de Nueva York, Zoran Mandani. Fernando. El candidato a la alcaldía de Nueva York, o sea, el inminente alcalde de Nueva York, no es un socialdemócrata, es un socialista en todas reglas. Por eso lo digo, sí. Resulta ya que la idea socialdemócrata está un poco anticuada ya. Se ha quedado vieja. Un poco, bueno, pachucha, ¿no? Claro, es que fíjate, si vemos que la derecha, yo creo que convendremos todos en que la derecha actual a la que nos estamos enfrentando, particularmente la extrema derecha, poco tiene que ver con la derecha de los 90, ¿no? de tradicional en España. Y sin embargo, lo que se le está oponiendo a eso es una socialdemocracia clavada a los de los 90. Por eso decía antes que no alcanza solo con un poquito más de servicios públicos, un poquito más de redistribución de la riqueza. No, es que tenemos que dar un salto cualitativo y plantear un horizonte de ruptura sensata. Y digo sensata porque las rupturas son necesarias para poder avanzar, pero si no se hacen bien, quien primero las paga es la gente que menos tiene, la gente que no tiene dónde resguardarse, ¿no? Entonces hay que transformar los horizontes que tenemos por delante, haciéndolo de una manera que incorpore a mucha gente. Y hay mucha gente que no está de acuerdo con cómo están funcionando las cosas y que siente que, pese a que hace lo que le han dicho que había que hacer, pese a que estudia, trabaja, paga impuestos y se comporta bien, no tiene posibilidades de desarrollo en este sistema. ¿Y tú no crees que falta un poco de valentía a la hora de afrontar algunos temas? Que la de extrema derecha sí está afrontando, inmigración, por ejemplo, con su discurso, con el discurso racista, con el discurso... Pero que en la izquierda es como no queremos... saber que aquí puede haber algún tipo de problema. A mí no me gusta hablar de problemas porque creo que el problema es lo otro, no el que venga la gente de fuera, pero es verdad que hay gente que piensa que eso es un problema. Pues sí creo que falta valentía a veces porque pero valentía bien entendida, quiero decir. Sí. Quiero decir, el principal problema que tenemos no son los migrantes, han venido muchos más migrantes que antes y hay menos delincuencia, ¿vale? Y hemos crecido más gracias a partir de ahí lo que es una estupidez es defender que los migrantes o los nacionales o las mujeres o los hombres somos seres de luz. No existen los seres de luz. Claro que habrá personas migrantes que delincan y que tengan comportamientos incívicos. Bueno, pues habrá que aplicar el Código Penal. O sea, quiero decir, bien, pues hay mecanismos previstos, incluida la repatriación para delitos muy graves, y no hay que tener miedo de decir eso. Lo que tiene que acompañar este discurso es un discurso que diga, mire, es que la inmensa mayoría de gente que viene aquí viene a aportar, viene a buscarse la vida, están trabajando, sus hijos vienen al colegio con los nuestros, no hay un problema. La ultraderecha quiere que haya un problema con esta gente porque los utiliza como el eslabón más débil de una cadena que no terminan los inmigrantes. Después van a ir a por el resto de trabajadores y por eso han ido votando una vez detrás de otra, todas en contra de todas las medidas de avance en los derechos laborales. Han votado en contra de la reducción de la jornada laboral, han votado en contra de la subida del salario mínimo, han votado en contra del derecho de huelga. A eso está jugando la derecha y utilizan para ello los inmigrantes, pero que nadie se equivoque. Después vienen los de aquí, porque su problema es con los trabajadores y con los derechos de los trabajadores. Yo creo que decir eso, no debería ser complicado para ninguna izquierda a día de hoy. Y es verdad que a veces no sé por qué cuesta tanto. A veces lo es, ¿no, Fernando? Yo creo que, termino, creo que con la inmigración hay que situar la clave en torno a la ciudadanía, derechos y obligaciones. Ya está. Fernando. Bueno, yo creo que incluso deberíamos empezar a plantearnos el término revolución. Yo creo que hace falta una revolución en muchas cosas. Hay estructuras que ya no funcionan, instituciones que no funcionan, una constitución que ya no funciona. Esa es la verdad. Está vieja ya. Que ya no nos sirve para todo lo que nos debería servir. ¿Qué te parece a ti? Plantear, oiga, es que hace falta una revolución en las mentes. Esta generación Z no va a poder controlar el mundo como se está controlando ahora. Tiene que cambiar todo. Oiga, empecemos a hacer esa revolución ya. Estoy de acuerdo porque además el mundo va a cambiar, nos guste o no. La única discusión es quién lo cambia. ¿Lo cambian los que vienen a prenderle fuego a todo o lo cambiamos quienes creemos que tengan futuro los que vienen detrás? Ahora mismo están cambiando los de la motosierra. Evidentemente. Por ejemplo, tenemos el ejemplo en Valencia. Paradójicamente puede gestionar la próxima presidencia de la Comunidad Valenciana. Va a ser clave los grupos negacionistas que desmantelaron la Unidad Valenciana de Emergencias o que desmantelaron la Agencia Valenciana de Cambio Climático. Es decir,
el desastre de la Dana refuerza a los negacionistas. Bueno, pues yo creo que o intervenimos de una forma seria en todos estos problemas y de una forma además apasionada y de una forma valiente, o entonces cambiarán el futuro ellos. No les vamos a consentir eso. Yo no puedo dejar en manos de quienes quieren prenderle fuego a todo el futuro de la gente. No estoy dispuesto a ello. Fernando, ¿qué ibas a decir? Ojalá muchos opinasen como tú o hablasen como tú. El no estoy dispuesto a ello creo que es una frase. Por eso le hemos traído, deberíamos utilizarlo mucho tiempo, muchas veces y en muchas cosas. Bueno, a lo mejor también se trata de tomar la decisión de dar el paso. Quiero decir, hemos contemporizado muchísimo. Yo creo que uno de los éxitos, y perdonadme que vuelva a Mandani, pero creo que es algo más que una simple elección en una ciudad de Nueva York. Creo que una de las cuestiones es es empezar a mirar de frente a lo que viene, ¿no? A los monstruos que vienen, y no escandalizarnos tanto con lo que hacen, sino sencillamente ponernos delante y decirles, no lo vais a hacer. Tengo la sensación de que viven un poco del escándalo ajeno. Nos provocan, nos escandalizan, y eso es gasolina para ellos, ¿no? Bueno, pues a lo mejor en vez de eso lo que hay que decir es, no, tengo propuestas, tenemos gente, somos más, tenemos más razones y las vamos a poner delante. Me preocupa mucho, algunos lo habéis comentado antes, pero quiero volver a insistir en eso porque me preocupa mucho la generación Z, los jóvenes, porque cada vez son más los que se dejan llevar por esos pensamientos de la extrema derecha, por esa ideología. El otro día Federico, sí, dime. Te digo, o por ningún pensamiento. O por ningún pensamiento, sí. Yo doy clase en universidades y a veces dices, ¿y aquí quién piensa algo? Porque esto no... Tampoco te creas tú que se lanzan entusiastas a los brazos de se acabó la fiesta. No, eso no es verdad tampoco. Eso es un cliché. Pero bueno, el otro día venía un sondeo interesante en El País y decía que efectivamente los jóvenes cada vez son más, hay una parte de esta juventud que cada vez es más de extrema derecha. Y no sé en qué les estamos fallando, qué no estamos sabiendo explicarles para que entiendan los peligros que todo eso conlleva, ¿no? Hay otro informe del Instituto de la Juventud de España que no es tan contundente en ese sentido, ¿no? Que matiza bastante esa idea. No obstante, yo creo... Lo estás matizando bien, yo creo. Yo creo que es una generación que se ha llevado una paliza detrás de otra y que en vez de juzgarla o señalarla con el dedo, lo que hay que entender es efectivamente qué razones impulsan a esa generación, ¿no? Es la generación del COVID, es la generación de la crisis posterior al COVID, si no la que se comió antes también la crisis económica previa, es la generación de la Dana, del volcán, o sea, quiero decir, han nacido en la crisis y en el cambio permanente. Yo pude gozar de muchos años de estabilidad, ellos no, y creo que es normal que estén asustados y creo que es normal que sea una generación que se plantea cómo va a ser su vida, si va a ser mejor que la de sus padres o va a ser peor, y por primera vez en muchos años no estamos en condiciones de decirles que sea mejor. Por lo tanto, si queremos ganarnos a esa generación, yo creo que más que exigirles una fe injustificada porque no hemos hecho mucho para merecerla, tenemos que poner delante suya una oferta de futuro. Una oferta de futuro que sea agradable, que sea interesante, porque desgraciadamente si nosotros no lo hacemos, quienes le ponen esa oferta son estos embusteros, son esta gente que les dice, yo te ofrezco volver a un pasado idílico que no ha existido nunca, en realidad. Lo puedes decir con toda la tranquilidad del mundo. Claro, quiero decir, están ofreciendo la vuelta a un pasado que no ha existido. Yo cuando hablan de delincuencia y dicen, no, es que no se puede vivir con la delincuencia. Mire, yo me he criado aquí en los 80. Aquí en los 80 había toda una genealogía de cine kinky, ¿verdad? De Juan Antonio de la Loma, que nos hablaban de atracos a joyerías, de los efectos de la droga en la población juvenil, de ese fenómeno de bandas juveniles violentas, teníamos los atentados de ETA cada 3 días, es decir, fueron muchísimo más inseguros los 80 de lo que es hoy la vida. Totalmente. Y sin embargo, estos vienen a vendernos alarmas porque parece que si te bajas a por el pan se te va a colar una ocupa o te va a matar a alguien con un machete en la esquina de tu casa. Y están inyectando miedo a toda una generación. Y esto lo hacen a través de mecanismos muy sofisticados. Cuando uno abre la red, el algoritmo se encarga de servirte toda esta mercancía podrida. Por lo tanto, esa generación bastante tiene con todo lo que se ha comido y con todo lo que le está cayendo y con la falta de futuro que tiene por delante. Creo que si queremos ganarla, el primer paso tenemos que darlo nosotros y saber ponerles delante un futuro que merezca la pena ser vivido. ¿Y qué debe hacer Más Madrid para ser ese referente? Más Madrid creo que tiene que hacer lo que está haciendo, que es apelar a mayorías muy amplias, no renunciar a ningún sector social, explicar claramente que la Comunidad de Madrid podría estar infinitamente mejor de lo que está. Somos una comunidad con unas condiciones envidiables. Mira, tenemos la capitalidad aquí, tenemos
vasta red de comunicaciones que no tienen en otros muchos sitios de comunicaciones y transportes. Prácticamente todas las instituciones del Estado están en Madrid, la Comisión Nacional de Mercado y la Competencia, la Comisión Nacional de la Energía, el Banco de España, el Supremo. Muchas empresas vienen aquí porque encuentran todo eso y eso significa oportunidades de empleo. Esos son 150.000 funcionarios pagados con el dinero del Estado, pero que cotizan aquí en Madrid, que reduce las cifras de desempleo. Y en lugar de aprovechar toda esa ventaja competitiva, se está utilizando para privilegiar a una pequeña parte de la población, fundamentalmente rentistas, que están haciéndose ricos especulando con la vivienda, por ejemplo, ¿no? Y con sectores de bajo valor añadido, como decía antes. Si todo eso lo utilizáramos para renovar el tejido productivo de la Comunidad de Madrid, si interviniéramos de una forma contundente el mercado de la vivienda, creáramos, como utilizáramos los mejores modelos de vivienda del mundo que existen, hemos visto cómo lo ha hecho Viena, por ejemplo, ¿no? Y aplicáramos lo mismo a otras muchas cuestiones, por ejemplo, en la movilidad, ahora que Fernando venía en un atasco, tenemos el ejemplo de Copenhague, tenemos el ejemplo... Y sigo. Claro, tenemos muchísimos ejemplos. Tenemos el ejemplo de Ámsterdam, donde la bicicleta se ha convertido en un vehículo mega normalizado y donde la movilidad se planifica, tiene orden y tiene armonía. Quiero decir, podríamos convertir la Comunidad de Madrid en una comunidad moderna, asequible, amable y bajarle la factura de la vida a la gente. Creo que se trata de eso. Pues con eso, Fernando, nos vamos y... dime. Yo le voy a proponer a nuestro querido interlocutor otro encuentro. Claro. Pero para hablar de otros temas. Yo me quedo con las ganas de analizar hasta qué punto la llegada de un señor como Trump, tan absolutamente indeseable desde mi punto de vista, no está precisamente polarizándolo todo, no está precisamente haciendo decaer la moral política de todos los países, la seguridad jurídica, la separación de poderes, todo lo que es una democracia. A mí me empieza a dar miedo. Yo le emplazo a Emilio a eso. Te voy a proponer un punto de partida para esa discusión, a ver si conseguimos engancharla más adelante. Yo creo que es al revés, que Trump, Milei, la extrema derecha, no son el origen de la ruptura del pacto social e institucional y de lo que hemos conocido, sino que son la consecuencia de la ruptura, es decir, es posterior. Primero se rompe el pacto social, efectivamente. Se rompe la confianza en las instituciones y después llegan ellos. Y después llegan ellos, efectivamente. Fernando, Emilio, os tengo que despedir a los dos. Un placer. Muchísimas gracias, un abrazo, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias, un abrazo.